Claro, efectivamente, bueno, mi nombre es Henry Estrada, yo soy profesor, ¿cierto?, del área de automatización y robótica de la sede de Los Ángeles, y en el verano, o sea, realmente fue en marzo, ¿cierto?, a fines del verano, en marzo, y hicimos un curso de SAP pensando en esta asignatura, y ahora vamos a hacer un webinar para poder reforzar algunos conceptos, porque ya estamos encima de lo que es la tercera unidad de la asignatura, ¿ya? En la cual tenemos que nosotros dotar, ¿cierto?, a nuestros estudiantes con la herramienta de usuario de SAP, básicamente apuntado a poder crear una orden de mantenimiento, la creación de un material, ¿ya? Em, y también este insumo también sirve para la asignatura de taller de operación y mantención que hay de sistema automatizado, donde también hay que hacer mantenimiento, y ahí está involucrado también esta plataforma. El uso de SAP es altamente valorado a la hora de la búsqueda por parte de los empleadores, ya en los requisitos que hay de empleo, sobre todo en el área eléctrica, automatización, piden experiencia ya o conocimiento de SAP, SAP PM, hablan de SAP PM, PM de mantención de planta. Y el SAP que nosotros estamos enseñando es un SAP que se llama EAM, que es la evolución, ¿ya? Enterprise Asset Management, es la evolución, por lo tanto es lo mismo, ¿ya? Es mejorado, la versión mejorada, ¿ya? PM, EAM. Y en la última unidad de este ramo, ¿cierto?, que es gestión de operación de plantas con herramientas TIC, ahí aparece, dice introducción y operación de los sistemas de gestión de la producción, ERP, ¿ya? Y precisamente eso es que SAP. SAP es una plataforma de ERP que se ocupa en prácticamente en todas las áreas de una empresa. Se hace cargo de la parte de contabilidad, finanzas, gestión de activos, venta, proyectos, por ejemplo, la empresa que tienen que hacen proyectos también están en esos módulos, y todos se interrelacionan entre sí, también conversan con otras bases de datos. Por lo tanto, muchas empresas lo tienen: Antofagasta Minerals, Entel, Komatsu, otras mineras más, CGE. Entonces de hecho uno pone empleos, ingenieros, automatización o técnicos de automatización, y aparece SAP y uno puede ver qué empresa es, y son muchas las empresas que ya están dentro de SAP, ¿ya? Y dentro de las actividades, dice: cada estudiante en laboratorio deberá operar sistemas de información, dice, asociados a procesos de automatización, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es precisamente eso, cómo poder eso llevarlo a nuestro ramo, ¿ya? Y para eso, ustedes deben haber recibido un correo de Milton Quintero, ¿ya? Que lo envió a fines de abril, donde él enviaba unas claves. Por ejemplo, estas me llegaron a mí por las secciones que tengo de mantenimiento acá en la sede. Entonces, aparecen algunos datos que son importantes. Uno es el mandante, número 220. Y aparece un link que es para Fiori, que dice ahí nice.com, dice Fiori, y aparecen unos usuarios, ¿ya? Esos usuarios, que son LEARN 211 hasta LEARN 240, son los que yo debo asignárselos, ¿cierto? Asignarlos a los usuarios de esta sección, ¿ya? A los estudiantes. Y como profesor voy a utilizar este usuario que dice usuario facultativo. Todos estos usuarios por defecto vienen con una clave que se llama Global 9, ¿ya? Entonces, si yo esta dirección la, la, la pego, ¿cierto? Voy a abrir aquí una. Veamos. Y la agregué en los favoritos, ¿ya? Y bueno, me abrió el tiro porque la clave está guardada. Voy a salir de acá, voy a salir, para que vean cómo es el proceso de ingreso. Ahí está. Entonces, Teach 004. Inicialmente, me tuve que ingresar la clave Global 9, la que aparece en el correo, y me pide cambiarla, ¿ya? Y yo le puse INACAP 1, 2, 3. Por alguna razón tengo una fijación con esa clave, pero me ha dado resultado. Entonces, a todos los estudiantes, para que no se olviden de su clave, le digo: utilicen la clave INACAP 1, 2, 3, porque por último, eh, es más fácil recordarla. Es importante cuando uno ingresa con el usuario, en este caso como profesor ingresamos con el Teach, los estudiantes ingresan con el Learn. La diferencia entre uno y otro
es que el TIC solamente tiene la facultad de poder desbloquear claves, ¿ya? Desbloquear usuarios, ese tipo de cosas, pero lo demás, desde el punto de vista de la operatividad de los módulos, es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces va el usuario, la clave y el mandante. Ahí estamos dentro de SAP Fiori. Me gusta esta vista. Esta vista, a las personas que hemos usado SAP anteriormente, nos parecía en un momento diferente, pero sin embargo a las generaciones, a nuestros estudiantes de ahora les fascina esto porque es súper bueno para usarlo desde una tablet, por ejemplo, ¿ya? Este sistema que tiene. El módulo de gestión de activos es el que se llama Enterprise Asset Management. Ahora, si nosotros como vemos en pantalla, aparece una mezcla entre inglés, español. Cuando esto se parametriza en una empresa chilena, por ejemplo, queda todo en español definitivamente, ¿ya? Y uno dice, ¿por qué estar así? Porque la verdad es que esto está alojado en un servidor allá en la Universidad de Chico y esto es para todo el mundo. Entonces, hay un híbrido ahí mezclado entre inglés, español y todo eso. Por eso aparecen arriba unos menús que están en inglés, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos el, lo que está en pantalla, ¿cierto? Que es el módulo de gestión de activos, eh, aparecen una serie de, de partes donde yo puedo ingresar. El primero de ellos, que es el Curriculum Material, ese Curriculum Material está solamente en este entorno. ¿Cuál es el entorno donde estamos nosotros ahora? Nosotros estamos en una empresa eh, que construye bicicletas y las vende, ¿ya? Es el entorno donde estamos. No podríamos entrar un SAP que no estuviera parametrizado, que no estuviera asociado a alguna empresa. No habría nada, ¿ya? Y en este caso, ¿qué es lo que hizo SAP? Fue crear una empresa de bicicleta que se llama Global Bike, ¿ya? Que tiene presencia en Alemania y Estados Unidos, tiene almacenes, ¿ya? Tiene bodegas en esos lugares y creó todo una línea financiera, de gestión de activos y todo eso, para que todas las instituciones que estén en alianza con SAP pudieran practicar, ¿ya? Este se llama SAP University Alliance, se llama esto. Entonces, ¿qué es importante cuando nosotros queremos comenzar en esto? Lo primero es tener definidos los usuarios, ¿ya? Entonces, como a cada uno le llegó, ¿cierto? Ese correo, ¿qué me tocó hacer a mí? Yo me puse a practicar desde el comienzo SAP con mis estudiantes para poder ir tomando, por ejemplo, eh, ciertas debilidades mías al enseñarlo y también cómo se recibía esa enseñanza por parte de los estudiantes. Entonces, una de las cosas que hicimos fue el poder dejarlo en la intranet del curso, todos los usuarios y todas las claves, ¿ya? Por ejemplo, yo hice una planilla, entonces puse a los estudiantes de esta sección, de una sección que yo tengo en la noche, entonces les puse apellido, por ejemplo, su usuario, la clave Global 9, la nueva clave y el mandante, ¿ya? Entonces eso lo publiqué. Veamos cómo quedó. Veamos cómo quedó. Entonces, los estudiantes ya sabían cuál era su usuario, cuál era su clave. Entonces, la primera sesión, lo que hicimos fue al tiro que probaran las claves y hicieron el cambio de clave de Global 9 a INACAP 123. Y no funcionó eso de mantener las claves. Incluso cuando algunos se les bloqueaban, usaban el usuario de otro, empezaron después ya a adquirir destreza en eso, o simplemente me decían y yo se las desbloqueaba. Em, Aquí está. Entonces nos vamos abajo. Ahí está. Ahí está. Entonces, en la unidad 3 que es gestión de operación de plantas con herramientas TIC, ahí está. Puse los links de SAP Fiori, ¿ya? Que es el link que nos llegó del correo, ¿ya? Ese que está aquí, ese. Y también este otro que dice web URL, ¿ya? También lo puse, que lo vamos a ver a continuación en qué consiste eso. Entonces, ahí creé ambos links y en la internet y el usuario, el mandante, y le puse clave global 9 o INCAP 1.3 y ya la cambió. ¿Por qué es bueno eso transparente, poder declararlo? Porque así permite también que los estudiantes vayan trabajando, ¿cierto?, desde la casa y todo eso.
¿ya? Entonces después ya me empecé a subir otras cosas que eran necesarias para poder hacer la orden de mantenimiento, algunos ejercicios de visualización de stock, algunos pantallazos, cosas de ese tipo. Y finalmente, para crear una actividad en la cual ellos, una tarea, ¿cierto? En el ambiente de aprendizaje en el cual ellos crearan una orden de mantenimiento con un contexto ahí donde hay un robot que está presentando ciertos problemas, una unidad del robot y hay que efectuarle un mantenimiento, ¿ya? Em, bueno, después también empecé a asignar materiales, por ejemplo, a tal persona que crea un motor trifásico y la asignación de un código SAP, y ellos lo van creando y después yo se lo reviso, ¿ya? Después ellos suben su código o me avisan y yo reviso que haya quedado correctamente. Entonces, lo bueno es que esto se puede hacer varias veces, entonces uno puede ir creando la cantidad de materiales que uno desee, ya no es tan restringido, no es tan restringido. Em, entonces, veamos, volvamos ahí estamos en el SAP. Entonces, dado eso, una vez que todos los estudiantes tienen sus claves y ellos han ingresado y han conocido lo que es SAP, em, nuestro objetivo final es poder crear una orden de mantenimiento en el cual eh, todos los movimientos que se hagan de activos, los costos y todas las cosas, se vean reflejadas, ¿cierto?, en la contabilidad de la empresa o en los presupuestos y todo eso. Esa es la idea de esto. En definitiva, gran parte de las inversiones de la empresa están en equipamiento, y por lo tanto la gestión de activos cuida eso, ¿ya? En el fondo también, por otro lado, significa que todas las tareas que se vayan a hacer en una planta, CMPC también utiliza SAP, todas las tareas que se vayan a desarrollar eh, sean mediante una orden de servicio. Una orden de servicio que es imputable, a la cual se le puede cargar hora extra, se le pueden imputar compras, pago y todo ese tipo de cosas. Por eso es importante la creación de una orden de mantenimiento, ¿ya? En el módulo de gestión de activos. ¿Qué es lo que es una orden de mantenimiento? ¿En qué consiste? La orden de mantenimiento, ¿cierto? Es un trabajo, también se le llama OT, orden de trabajo, le llaman también, y en el sentido más amplio, eh, es un número o un código mezclado de letras y números, ¿cierto? Que se asigna para un trabajo en particular, en una ubicación en particular, ¿ya? Si yo voy a ir a trabajar a un área de una planta, por ejemplo, el área de secado de una planta, debo definir eh, en SAP que voy a ir a trabajar a ese lugar y particularmente dentro de esa área, qué equipo voy a intervenir o qué materiales voy a utilizar, ¿ya? Entonces, hay un concepto en SAP que se llama la ubicación técnica, ¿ya? Que es importantísima. Y la ubicación técnica precisamente tiene que ver con eso, con esas divisiones que hay dentro de las áreas productivas. Por ejemplo, en este caso la empresa de bicicletas tiene en su planta de fabricación, que es la planta de Dallas, DL, tiene tres ubicaciones técnicas. Tiene tres ubicaciones técnicas que son la de L00, que son esas que están ahí en pantalla, ¿ya? DL00S, SHFL1000, que es shop floor, ¿ya? Está esta de Office y esta de área de almacenamiento. Tiene tres ubicaciones técnicas. En este que está acá, el shop floor, ese es lo que está asociado como al taller de mantenimiento. Entonces, todos los equipamientos que tiene actualmente cargado, parametrizado el SAP de esta empresa, ¿cierto? El que nosotros vamos a ver con nuestros estudiantes, están en esta ubicación técnica, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Y eso, ubicación técnica. Entonces, voy a ver al tiro. Voy a copiar este código. SAP funciona con códigos. Voy a copiar este código. Voy a copiar este código y voy a ir acá donde dice estructura de ubicación técnica. Voy a cerrar esto acá. Y voy a pegar. Ahí. Y voy a escoger acá equipos montados. Para visualizar una ubicación técnica que hay dentro, es importante hacer clic acá donde dice equipos montados, ¿ya?
y voy a poner ejecutar. Hay algunas cosas que en SAP funcionan con Enter y otras que funcionan con ejecutar. Entonces, aparecen una serie de cosas con un código. Dice ventilador, circulation fan, y aparece un código que es 10 millones, ¿ya? Y aparecen muchos, aparecen harto, ¿ya? Y uno dice, ¿por qué tanto? No, no, es difícil que en un taller existan tantos ventiladores. Existen cargados hartos porque esto está pensado desde el punto de vista educativo, es decir, para que alguien pueda modificarlo, pueda hacer cosas y todo eso. Cada usuario tenga su propio ventilador y todo. Pero si nos vamos al final, empieza a aparecer algo interesante. Aparecen otras cosas. ¿Qué son esas cosas que están ahí? Esas cosas se llaman equipos para SAP. Para SAP se llaman equipos. Es decir, está la ubicación técnica. Vamos de lo global a lo particular. La ubicación técnica, el taller. Después, ¿qué viene? El taller está conformado de equipos. Es decir, está conformado, por ejemplo, de ventiladores. Y los ventiladores como equipos están conformados de materiales, filtro, entre otras cosas. Ese es el concepto. Entonces, por ejemplo, en los equipos que aparecen están esos ventiladores, ya que tienen ese código SAP, ¿ya? Desde el 10 millones, ¿cierto? Hasta esa cifra. Después está bicicleta todoterreno, bicicleta, pulidora, ¿ya? Medición del espesor de recubrimiento, grúa de vacío, otro código, línea de clasificación. Entonces, de repente uno puede pensar, ¿cómo puedo contextualizar en el mundo de la automatización y la robótica una pulidora, una grúa de vacío? Es medio difícil, ¿ah? Es medio difícil tratar de contextualizar. ¿Cuál es mi sugerencia? ¿Cuál es mi sugerencia? Como hay tantos ventiladores, voy a tomar el último código, este que dice 10.999. Y nos vamos a ir al SAP, vamos a volver atrás y vamos a contextualizar nuestro SAP. Vamos a hacer un truco para que esto quede más acorde a nuestra realidad y tenga algo de automatización. Ya, vamos a irnos acá donde aparece esta lupa aquí arriba y vamos a escribir IE02. IE02 es un código que, que hace modificaciones de equipos. Y uno se podría preguntar, ¿y por qué no aparece dentro del Enterprise Management? No aparece porque eso es bastante como reducido. El SAP también se puede utilizar de esa manera o se puede utilizar también por códigos. Cuando uno habla, por ejemplo, con las personas de logística, se manejan en puro código ellos. Movimiento 415 y uno dice, ¿qué pasó ahí? Es un lenguaje totalmente distinto. El código IE02 permite modificar un equipo. Y mira, vamos a hacer el siguiente truco. Vamos a modificar ese código que dice 10.999, que era uno de los tantos ventiladores. IE02. Voy a dar Enter y me dice Circulation Fan. ¿Y sabe qué voy a hacer yo? Voy a hacer lo siguiente. Como no estoy preparado, llegué aquí y le voy a poner acá esto, equipos, aquí está. IRB 120 Robot, le voy a cambiar el nombre, ¿ya? Le voy a cambiar el nombre. Control C. Y ya no se va a llamar Circulation Fan, sino que va a ser el robot IRB 120 que tenemos acá en el laboratorio. ¿Por qué? Porque eso me da la opción de poder después generar una orden de mantenimiento para que haga el mantenimiento del robot. Y si alguien, por ejemplo, tiene una maqueta, puede poner algo en la denominación, algo relacionado con la maqueta. Veamos. ¿Qué más debiera hacer yo acá? Bajemos. Fabricante, ya, pongámosle un fabricante, ABB. ¿Ya? Valor de adquisición, ¿cierto? $20.000. 20.000. Veamos qué aparece acá. Mira, me da la opción de poner, por ejemplo, acá el tipo de moneda, ¿cierto? Em, debería ser como US dólar, algo así. A ver, veamos. Ok, dólar. Estoy buscando en dólar. Em, Me lo voy a jugar con USD, a ver. USD. Y voy a poner grabar.
Grabar. Y abajo dice equipo 10.999 modificado. ¿Ya? Lo único que hice fue al código 10.999, que era un ventilador de los cientos de ventiladores que hay, cambiarle el nombre al robot. Le puse robot, le puse cierto, IRB 120 robot. Y con eso ya puedo generar una orden de mantenimiento más contextualizada con la realidad de la automatización, ¿ya? Para no hacer que los estudiantes generen tareas para mantención de un filtro, de algo, de otra cosa que no tiene mucho que ver, ¿ya? Es decir, podemos pensar qué es lo que tenemos en C, por ejemplo, y crear cosas como esa. Me voy a ir ahora aquí donde está esta casita, ¿cierto? Me voy al inicio y voy a volver a hacer la consulta. Entro al módulo de Enterprise Asset Management y voy a ir a la estructura de la ubicación técnica. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice delante, equipos montados, y veamos qué equipos aparecen ahora. Entonces ahí están los ventiladores, me voy al último abajo. Veamos, dejemos pensar un poquito porque se demora. Tenemos un poco. Y ahí está. Ah, mira, ya llego al final. Mira, observe lo siguiente, mira. En el 10.999, ¿qué dice? IRB 120 robot. Ah, entonces me gustó. Ya voy a modificar el 10.998. Ya, me encantó. Voy a ir entonces de nuevo, voy a poner eh, IE02 y voy a modificar el equipo 10.998. Ya, modifiquemos el 10.998 y pongámosle, por ejemplo, ¿qué otra cosa? Podemos poner gabinete automatización. Pensando que en ese taller, por ejemplo, hay un gabinete donde ahí tengo PLC 1200 y tengo cosas así, donde de repente si algo falla necesito que hay que hacer mantención ahí. Ya, pues, hagámoslo, ¿cierto? Le podemos poner un valor de adquisición, pongámosle, por ejemplo, $10.000, 10.000 USD, lo voy a poner es con mayúscula. Ah, mira, ahí me había sugerido, ahí aparece USD, dólar americano. Ya, grabar, equipo modificado. Em, Vuelvo atrás de esto y lo voy a consultar de nuevo, equipos montados, y me voy a dar cuenta de que acabo de modificar. Esto como el web tiene su timing, hay que esperar, ahí está. O mira, gabinete de automatización. Es decir, en la ubicación técnica que tiene el de mantenimiento de Global Bike, de esta empresa de bicicletas, que es el DLS, tanto, que eso hay que anotarlo en una planilla. Es importante que cuando uno maneja SAP uno tenga los códigos anotados. Hemos contextualizado ya para crear un robot que tiene el código 10.999 como equipo y tiene el gabinete de automatización que tiene el 10.998. Ahora, sabemos que el robot está conformado de algunas partes, está conformado del manipulador en sí, del cable de energía, ¿cierto? Los motores, del cable de control, de la unidad controladora, ¿cierto? Entonces, está conformado por lo menos de 5 partes, un robot. Por tanto, de repente uno puede crear un contexto en el cual falló y es que quiere cambiar el cable de poder, pero ya tenemos el robot creado. O si hay que hacerle la calibración porque está descalibrado, ya podemos hacerlo porque tenemos eso. O hay que hacerle un mantenimiento, por ejemplo, dentro del gabinete de automatización, ya tenemos el equipo creado. ¿Por qué es necesario contextualizar o hacer esta modificación? ¿Por qué es necesaria esta modificación? Por lo siguiente, porque cuando nosotros vayamos a crear la orden de mantenimiento, lo primero que nos dice, ¿cuál es la ubicación técnica? ¿Cuál es la falla primero? ¿Cuál es la ubicación técnica? Ah, el taller de mantenimiento. Perfecto. ¿Cuál es el equipo? Te pregunta, es un dato obligatorio, la ubicación técnica y el equipo. ¿Ya? Y con eso, con esos dos datos me permite crear a mí una orden de mantenimiento. Si yo no tengo la ubicación técnica, es un requisito obligatorio la ubicación técnica y el equipo. Entonces, una de las sugerencias que dio buen resultado de hacer esto, en la lupa, ¿cierto? Poner IE02, modificar equipo y modifiquen
el código 10.999 y le pongan, si en su sede, por ejemplo, tienen el IRB 1200, le ponen ese. Si tienen otro equipamiento en el cual se puede hacer mantenimiento desde el punto de vista de esto, digamos, o se creen tarea, lo pueden hacer, pueden modificar cualquiera de estos. ¿Ya? Entonces, generan un contexto. Ya generan un contexto más aterrizado al, a lo que pueden hacer los estudiantes. ¿Ya? De hecho, pensemos también que como venimos de etapas pandémicas, un año, este segundo año, estuvieron un año en pandemia, muy poco han visto de cosas prácticas. Y de hecho, el robot, el robot también tiene su manual. Y cuando uno ve el manual, por ejemplo, del IRB 120, se encuentra con varias cosas que hablan respecto de cómo se calibra esta máquina. Entonces, muchas de la propuesta del plan de mantenimiento, que son las otras unidades, o acá mismo uno puede decir, oye, estudiate el manual y veamos qué cosas se pueden hacer para calibrarlo. Por ejemplo, acá aparece mantenimiento y resolución de problemas del robot. Ya aparece aquí. Y aparece también respecto de la calibración. Entonces, eh, uno puede ir contextualizándolo en eso, ¿ya? O en la parte de lo que es propiamente tal como de automatización, en la parte del gabinete, o tal vez crear una línea. Pensemos, por ejemplo, en la línea que toma las bicicletas y las va pasando para pintado. Imaginemos que uno lo crea ahí, pues, línea, por ejemplo, de clasificación, ¿ya? Listo. Y lo crea de esa manera, ¿ya? Em, Eso respecto, ¿cierto?, de lo que son los equipos. Entonces, la sugerencia, ¿cierto?, es modificar con IE02, modificar ese equipo, ¿ya? Y este otro. Ahora bien, hagamos un orden de mantenimiento, veamos cómo es eso. Para crear un orden de mantenimiento debo estar acá en Enterprise Asset Management, ¿ya? Y hay una parte que dice acá, dice Create Malfunction Report, ¿ya? Ese que dice Create Malfunction, que a veces en la nueva traducción lo digo como mal funcionamiento, es avería. En el fondo crea un reporte de avería, falla. Eso es malfunction, se refiere a eso. Cuando nosotros pinchamos eso, eh, aparece arriba estos son los pasos. Aparece una parte donde uno debe poner un texto, ¿ya? Y el texto es, por ejemplo, si pensamos en el robot, por ejemplo, está descalibrado. Entonces, voy a poner eso mismo. eh, Robot requiere calibración. Calibración. ¿Por qué importante es poner generar un aviso, ¿cierto? Y poner una glosa, porque piense que esto después se paga. En una empresa real esto después pasa a pago. Y si uno pone una glosa que no es tan relevante o es muy alejada de la realidad del trabajo que está realizando, puede suceder que alguien lo objete, alguien que esté en el escritorio o que maneje los presupuestos y diga, oye, ¿por qué pagaron, no sé, 10 millones por tal cosa? Entonces alguien puede justificar si no, que hicimos esto con el robot. Ah, pero ahí no dice que eso fue lo que se hizo. Entonces, es importante poner la información eh, y la información necesaria, ¿cierto?, para poder justificar el trabajo. Abajo aparece un botón de grabar que no lo vamos a ocupar hasta un buen rato más. Vamos a dar Enter nomás. Cuando doy Enter, mira, di Enter y abajo apareció una parte que dice en descripción, mira, robot requiere calibración. El Enter aquí es clave. Ya, ubicación técnica. Ya. Tengo dos alternativas. Como yo trabajo años en esta empresa de bicicleta, yo tengo anotado en mi cortapalo cuál es el código de la ubicación técnica, ¿qué es? ¿Ya? Pero puede ser que de repente no lo recuerde. Y también se puede buscar. También se puede buscar. Por ejemplo, pincho aquí al lado, donde aparece, ahí. Dice ubicación técnica. Voy a pinchar y lo voy a buscar. eh, Me voy a ir acá a los tres puntitos y hay una parte que dice texto es igual denominación, ¿ya? Texto es igual denominación y acá dice eh, ubicación técnica. Entonces voy a poner asterisco DL asterisco. ¿Por qué DL? Porque en esta empresa de bicicletas la, la labor de fabricación, las tareas de fabricación se hacen en la planta de Dallas, que está codificado como DL.
¿Ya? Por esa razón, puse asterisco DL, asterisco. Muéstrame las cosas que tengan con DL. Déjeme hacerlo arriba. Déjeme hacerlo arriba. DL. DL asterisco. Porque parte con DL esto. Parte con DL. Ah, el idioma. El idioma. Está en inglés. Cuando se parametrizaron los equipos, las ubicaciones técnicas en Global Bike se hicieron en inglés y no en español. Y por eso aquí decía ES y no me mostraba nada. Y yo estaba aquí y me aparecían estas, no podía encontrar nada. ¿Ya? Es un detalle, ¿ya? Es un detalle importante. Que la ubicación cuando la busquen sea en idioma inglés. Entonces, DL asterisco, la busco, y ahí está. DL00, ahí está, ¿cierto? Esta, shop floor. Esa es la que vamos a utilizar, ¿ya? Ese es el taller donde están todos los equipos. ¿Y por qué? Porque antes lo vimos. Si cuando vimos la ubicación técnica, vimos que en el DL00, ahí estaba el robot y están todas las cosas, ¿ya? Entonces, esa misma. Ahora, nosotros también podemos enseñarle al estudiante a que la encuentre, pero también debemos enseñarle la cultura de anotar los códigos SAP, ¿ya? El código SAP es un dato importante, es el dato que va a disminuir el tiempo de respuesta ante una falla. Es decir, si yo, por ejemplo, hay varias sucursales, varias oficinas, varios almacenes, ¿cierto?, de una empresa, y yo necesito mover un repuesto, si yo llamo al bodeguero y le digo, mira, necesito que me envíe un motor trifásico, él te va a decir SAP, dame el SAP. No, mira, si es uno que tiene tanto amper, no, SAP. Entonces, tener el código siempre es importante. Entonces, el código es ese, pero también se puede buscar de esa manera. Ya. Y también me pregunta equipo, pero aquí hay algo interesante. Yo voy a poner IRB y me aparece el tiro bajo. ¿Y por qué aparece el tiro bajo y arriba no aparecía? Porque ese lo creamos nosotros y está en idioma español. Lo parametrizamos con nuestro usuario que ingresamos nosotros en español. Mira, aquí pongo IRB, y me aparece el tiro abajo. ¿Ya? Ahí está el robot. Perfecto. Y un enter, siempre es saludable dar un enter, ¿ya? El enter hace cosas. Mira, el tiro creó al lado ese shop floor y dice IRB 120 robot. La orden de mantenimiento está conformado de dos cosas, de un aviso y de la orden en sí. Incluso hay orden de mantenimiento en la práctica que tú puedes crear solamente el aviso, pero eso no genera acción. Está avisando nomás que esto está fallando, ¿ya? Pero lo que nosotros vamos a hacer ahora es generamos el aviso y a su vez vamos a generar la orden de mantenimiento. Entonces, generamos ahí un mensaje, enter, la ubicación técnica, el equipo, enter, y seguimos. Circunstancias de texto explicativo, lo mismo, se requiere calibrar robot, enter. Ya. Y apareció un mensaje. Dice 6 del 6 2022, una hora. Bueno, esa hora es porque está en otro, cierto, uso horario, ya en otra zona horaria, y dice Teach 004. Siempre el enter algo hace. Es importante, porque incluso parte completando algunas cosas. Ya. Veamos más abajo. Y eso es lo otro. No todos los campos se completan, ¿ya? No todos los campos se completan. Dice grupo de planificación P00 de Dallas, el puesto de trabajo mantención 1000. ¿Qué se completa acá donde dice autor del aviso? El autor del aviso es nuestro usuario, es el teach, en este caso. Pongo teach y este mismo, por ejemplo, teach 000 y doy un enter. Ese autor del aviso es como interesante, ¿eh? En español la traducción dice autor del aviso, en inglés dice reported by, como quien hace el reporte, ¿ya? En cambio acá la traducción autor del aviso como el autor, no, yo no tengo nada que ver con la falla, no, ese autor se refiere a quien reporta, ¿ya? Por lo tanto podríamos hablar de que es una traducción, no creo que sea una buena traducción autor del aviso, pero ese campo se completa con nuestro usuario de SAP y es quien está reportando la falla, ¿ya? Em, el fin de la avería aún ni siquiera hemos ido a verla, no podemos ponerle fin, ya. Y esta parte
esta parte es importante porque cuando se parametriza el SAP, cuando se parametriza, se crean grupos de problemas y grupos de partes. Por ejemplo, se clasifican todas las partes que hay como conjuntos de piezas, de objetos. Por ejemplo, cosas robotizadas, cosas que tienen que ver con motores, cosas que tienen que ver con, etcétera, ¿ya? Y a eso se le asignan problemas, se le asignan problemas. Nosotros cuando vemos esto, podemos ver de que el módulo de gestión de activos no tiene tantas cosas creadas en esa parte, ¿ya? No tiene tantas cosas creadas. Busquemos parte objeto, mira. En parte objeto aparece un grupo de ventiladores, aparece una serie de cosas. Como nosotros vamos a trabajar en cosas de robótica, ocupemos la primera, ¿ya? Ahora, no tiene nada aquí al lado. No tiene nada aquí al lado. Y eso es importante que no tenga nada. Eso significa que realmente de los módulos que son de gestión de activos, a veces no se parametrizan correctamente, ¿ya? Y si de hecho es más, si uno busca, por ejemplo, cursos de consultoría de gestión de activos de PM o AM, como que no hay mucho porque trabajamos por ingenieros, no somos más ingenieros que somos como del área, ¿ya? Sin embargo, uno tiende a encontrar más cursos de SAP relacionados con finanzas, con contabilidad, ¿ya? Pero aquí estamos haciéndolo, mira. Después viene, ese es el grupo de objetos. Vamos a asignarle el COSTM, que son cosas relacionadas con robótica. El síntoma de la avería dice código de problemas. Vamos a seleccionar el mismo, pero vamos a seleccionar el 1001, ¿ya? Y en texto, calibración, se requiere calibración. Seguimos con lo mismo, se requiere calibración de robot. Enter, ¿cierto? Y aquí viene algo interesante, causa. En causa, motivo dice varias causas. Y usemos la primera, esta que dice que está en medio, que dice PM1, motivo de mantenimiento. Causa 1, motivo de mantenimiento. Lo importante es que independiente del trabajo que vayamos a realizar, le vamos a poner desgaste de falla por desgaste. Falla por desgaste, por ejemplo, ¿ya? O por uso, o por uso prolongado, por uso prolongado, o por calendario de mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿ya? Lo importante es que nosotros ya definimos, hemos sido claros en que se requiere calibración, dijimos que está en la ubicación técnica donde está creado el robot, definimos cierto, el equipo y por tanto ahora le vamos poniendo esto, mira, damos enter. Y el paso final de esto, de esta parte, ya que se llama aviso de avería, es crear la orden. Y la orden se crea en esta parte que está aquí, donde dice orden y dice crear. Voy a pinchar. Y me dice lo siguiente, clases de orden. Y aquí viene algo muy interesante. Todos los tipos de órdenes que nosotros podemos hacer en SAP. Ahí está la famosa OS, que le llaman la orden de servicio. Mira, orden de calibración. Orden de calibración. Y ahí es donde a lo mejor puedo tener una duda. ¿Doy una orden de calibración o doy una orden de mantenimiento? Porque yo puedo pensar de que a lo mejor el robot requiere una calibración y por eso está fallando. Y no va a hacer cosa que de repente voy a necesitar cambiar una pieza. Y como yo creé una orden de calibración, a lo mejor después alguien puede objetarme en alguna auditoría. Oye, pero ¿por qué incluiste material y cargaste tanto o le incluiste mucho gasto a esa orden si finalmente era solamente calibrar? También algo interesante. Entonces, podemos poner, por ejemplo, orden de mantenimiento. Ya. Centro de planificación, Dallas, división, B0. ¿Qué pasa si yo busco aquí en división? ¿Qué otro dato aparece? No aparece ningún otro dato más. ¿Ya? Puesto de trabajo responsable. El puesto que está ya creado, predefinido, el puesto mantención 1000, que pertenece a Dallas. Continuar. Y ahí está. Mira, arriba cambió. Dice crear orden de mantenimiento cabecera central. Ya. ¿Cuál es mi sugerencia? Estamos a un paso de crear la orden de mantenimiento. A mí en esta parte, que todo esto está la parte como más engorrosa, yo aquí me gusta grabar al tiro, en esa parte. Y el tiro cuando grabo, me genera un número abajo, y ese lo voy a anotar, al tiro, aquí lo voy a anotar. Orden 40.020, grabada con aviso, y ese aviso, ¿cierto? Que dice 10 millones, dice, ¿cierto? 10 millones, ya. Pero lo importante de eso, anotar la orden, anótenla.
en un bloc de notas una foto o un print de pantalla. ¿Por qué? Porque en la orden de repente se pierden. Hay imágenes que de repente, oye, ¿cuál era la orden? O que de repente los tira para afuera o no se conecta, pierde la conexión al servidor de SAP o algo y no tienen ese número de orden. Después vamos a ver cómo se puede encontrar, pero es importante anotarla. Entonces, grabé abajo, ¿cierto? Recién ahí fue la primera vez que grabo. Entonces ahora vamos a ir al inicio y lo que viene a continuación es simplemente modificar la orden. Ya está creada la orden de mantenimiento, ya está creada, ¿cierto? La 40.020. Y eso es importante, porque esto en la práctica se hace en el terreno. Entonces, si yo voy a hacer un trabajo para ver una mantención ahora ya en 3 tiempos de la tablet ya creé la orden de mantenimiento. Entonces, yo le puedo decir al jefe de mantenimiento, la orden es tanto. Es 40.020, esa es la orden. Ahora voy a crear las tareas. Pero ya creaste la orden, que es lo más importante. Incluso la persona me dice, ya mira, yo te ayudo desde acá. Pero ya hiciste al menos el reporte de aviso y generaste la orden. Vámonos a Enterprise Access Management y después nos vamos a ir a una parte que dice Change Order, que es modificar orden. ¿Ya? Y ahí está, apareció solita. Si no, la hubiese escrito yo, 40.020. Le doy Enter y lo que viene ahora es bien simple, es bien simple. Mira, aquí hay una parte que dice clase activa de mantenimiento, dice inspección. Yo puedo esto cambiarlo. Yo puedo cambiar esa parte por mantenimiento preventivo o reparación. Ya lo voy a poner reparaciones, 003. Porque no es lo mismo hacer una inspección que reparar desde el punto de vista del costo. ¿Ya? El fondo, la idea es que sea lo más ajustado a la realidad para que no genere imputaciones equivocadas. ¿Ya? Ese es el concepto. Ya. Em, Acá en la parte donde dice Oper, y acá en esta parte no se hace nada más porque lo que dice DatosCap fue lo que se generó a partir de la primera parte que hicimos, ¿ya? Todo eso no lo modificamos ya, excepto esa parte donde dice CL actividad PM, ¿ya? Lo cambiamos a 003. ¿Y qué pasa si yo aquí le doy un Enter? Reparación, es decir, siempre el Enter ayuda. Ya, mira, nos vamos a ir a la parte que dice Oper. En la parte que dice Oper, esto es importante porque en la palabra que dice Oper es la actividad. ¿Cuál es la actividad? Se requiere calibrar el robot IRB 120. Ya. Se requiere calibrar. Enter. El Enter siempre ayuda. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Trabajo. Ya. Ese trabajo, vamos a ver, ¿cuánto demorará una calibración de un robot? Pongamos 4 horas. Unidad. Esta unidad que aparece acá, unidad de trabajo, se refiere a unidades, en este caso son unidades de tiempo, ¿ya? Unidades de tiempo en las que uno trabaja en las tareas. Y la hora es una H mayúscula. Todas las unidades son con mayúsculas. Ahí está, hora. Puedo hacer doble clic, pero en la medida que voy haciendo hartas veces esto, después se va haciendo cada vez más fácil. Incluso a veces uno podría ni siquiera grabarlo, hace todo de una. Una y 4 horas. Esta parte que dice ahí, duración normal. Y doy un Enter. Ahí está. Veamos qué más sigue para acá. Nada más. Y yo podría llegar hasta ahí, ¿ah? Y después se requiere calibrar robot. Incluso pues podría poner otra actividad más que fuera verificar funcionamiento. Funcionamiento y reportar. Verifica, me falta una I ahí, ¿cierto? Enter. El haber dado Enter es importante porque me autocompleta esa parte que dice calcular duración. Ya verificar funcionamiento ya a la tarde. En la mañana se hizo la calibración, en la tarde se hace la verificación. Tomar tiempo es importante. ¿Por qué? Porque cuando las fallas, por ejemplo, son críticas y ya hay presión porque está fallando algo, tomarse un tiempo para poder supervisar de que esto no vuelva a fallar, es bueno considerarlo dentro de eso. ¿Ya? Piensa que a partir de esa orden que se genera, que es la 40.020, hay que pagar la persona y todo eso. ¿Ya? Y hasta ahí está, ahí estaríamos nosotros con la orden. A no ser que nosotros queramos cambiar algo. Por ejemplo, si la orden fuera, se requiere
cambiar el cable de alimentación, por ejemplo. Ah, ya, ahí me voy a componentes, y debiera yo buscar el cable. Pero para eso tendría que crearlo. Tendría que irme al módulo de materiales y crear un cable. Entonces crea una situación. Pero hasta ahí como está, yo podría poner grabar, por ejemplo, grabar, y ya la orden, ya le creamos las actividades. Voy a entrar de nuevo a Change Order, ¿ya? En la tercera vez que ingreso, y mira, aquí dice que el estatus de la orden dice ávida, abierta. Y ahora yo lo que voy a poner, le voy a poner liberar. Liberar la orden, y dice que la orden se lanza tras la grabación, en inglés como release, ¿cachai? Release. Y si lo doy grabar, ahora la orden quedó lista para ejecutar. Mira, ahí está, liberada. Ahora esta orden está en condiciones de que se pueda ir a trabajar, tiene tarea, eh, se requiere calibrar el robot, ¿cierto? La duración de eso, verificar el funcionamiento y reportar. Entonces se hace un plan, uno puede hacer un plan de actividades con esto, de mantenimiento, donde pueda poner uno la hora y todo eso, ¿ya? Eso es lo interesante de esto, ¿ya? Em, Voy a ir acá. Bueno, y finalmente, cuando una orden de esta como de calibración, ¿cierto? Yo la quiero cerrar, me puedo ir a esta parte que se llama notificación global. Hay dos maneras de cerrarla. Una es en Change Order y la otra es ir a notificación global. Cuando voy a notificación global, me paro ahí, pongo la orden y doy Enter, ahí arriba, al lado de la orden, y aparece eso. En notificación acá, uno pincha ahí, para indicar si quedó algo pendiente. Entonces ahí, al hacer un clic ahí, significa que no hay ninguna actividad pendiente, ¿ya? Y yo procedo a hacer el cierre técnico. Cierre técnico. Ahí está. Grabar. Y se acabó. Ahí se acabó. Entonces, si yo ahora vengo, por ejemplo, y consulto el estatus de esta orden, por ejemplo, me voy a Change Order, suponiendo que se me ocurra eh, hacer algún cambio o algo, me va a decir que está con cierre técnico, CETEC. ¿Se fija o no? Dice CETEC. Ahora uno dice, oye, pero sácame una duda, a lo mejor no le incorporaste costo ni nada. Uno siempre dentro del año contable, uno puede imputar cosas a las órdenes, ¿ya? Porque las horas extras, por ejemplo, vienen después. Tú puedes hacer un trabajo ahora y estamos a 6 de junio y generalmente las horas extras se declaran a fin de mes o antes del cierre del tal periodo y ahí se imputan a una orden de mantenimiento. Por lo tanto, en la orden de mantenimiento tú no vas a ver los costos asociados a las horas extras, ¿no? Porque eso se cargan después. Y esto dura un tiempo nomás. También las órdenes de mantenimiento, las órdenes de servicio duran un tiempo, donde uno puede cargarle cosas. Entonces también tener en cuenta eso, ¿ya? Pero sí esto permite de que el trabajo sea ejecutado a la buena, sea ejecutado en orden, ¿cierto? Si hay movimiento de activos, que esos activos, por ejemplo, puedan estar reflejados ahí, ¿ya? Y costo involucrado y cosas de ese tipo, ¿ya? Pero con esa orden, si lo va a hacer un contratista, por ejemplo, el trabajo, él va a poder cobrar, va a poder facturar con cargo a esa orden de mantenimiento, ¿ya? Y ahí está el estatus, ¿cierto? CETEC, cerrado. Entonces, de esa manera se genera la orden de mantenimiento. Ahora, la clave en esto, y lo hermoso de esto es que es haber contextualizado y el haber, pienso yo, el haber dejado modificado esos últimos dos ventiladores, ya que eran el que termina en 999 y el 998, como el IRB robot y como el gabinete que le pusimos, ¿cierto? Le pusimos gabinete, automatización le pusimos. Sensación. Entonces, nos puede dar un contexto para generar un problema, ¿ya? Un contexto para poder generar una idea, mira, falló tal cosa, hagan una orden de mantenimiento y la hacen, ¿ya? Ahora, el paso siguiente sería crear un material. Por ejemplo, que yo quiera crear un PLC y para eso les voy a compartir esta planilla, ¿ya? Esta planilla se la voy a compartir. Y aquí hay algunos códigos, por ejemplo, estos son algunas partes las partes del robot de RB120, eh, em, creamos unos switches, una fibra óptica, otras cosas, porque después la verdad que después se pusieron creativos los estudiantes, esto lo vimos con tres secciones, y después ya empezamos a agregar materiales y todo, ¿ya? Entonces, se podría crear algunas de estas cosas, por ejemplo, crear
uno de estos cables, ¿ya? El cable de power, por ejemplo, el cable de señal, ¿ya? Del robot, de modo de poder uno, cuando genere la orden de mantenimiento, en vez de trabajar, o sea, trabaja en el Opera, y después uno se va a componentes y poder agregar un componente para, para, para efectuar el cambio, es decir, para reflejar de que va a haber un movimiento activo y todo eso. También es una posibilidad. ¿Cómo se crea un material? Lo primero es definir un código, ¿ya? Y aquí hay unos que creamos el otra vez con Catherine, estos códigos, eh, estos del robot. Después nosotros yo me puse a crear esto y lo ingresamos con los estudiantes. Por ejemplo, este dice PLC 1200 CPU, ¿ya? A lo mejor también, si uno lo ve, podría ser, podríamos agregarle algo, por ejemplo, DC, porque hay algunos que 1200 DC nomás, porque hay algunos PLCs que se alimentan en DC, otros en AC, podría ser así nomás. Sería tal vez más astuto poner eso, es decir, tener un código que nos esté algo de información. Y este código, por ejemplo, ¿ya? Lo bueno es que el SAP acá está abierto para uno utilizar eh, letras, números y todo eso. ¿Cómo se crea un material? Uno va aquí a Material Management, que se llama el MM, y dice creación de materiales, ¿ya? Y acá es un proceso que es un poco más largo, ¿ya? Yo copio el código y no pesqué, no sé si nos ha encontrado, claro, nos ha encontrado porque nos ha creado y además que ahora lo vamos a hacer, ¿cierto? Y en ramo acá uno escoge cierto comercio, tipo de material, hay una parte que dice aquí mercadería, mercadería, ¿ya? Y después le damos continuar. Y al ponernos continuar nos va a dar, tenemos que aquí completar una serie de cosas que después tenemos que completar algunos campos. No todos se llenan, son poquitos los que se llenan, pero compras, se llenan esas cosas, datos básicos uno, ventas, compras, planificación de necesidades. Veamos más abajo que tenemos datos general de almacenamiento, contabilidad uno y nada más, ¿ya? Niveles de organización, veamos. Centro. El centro siempre va a ser, mira, este es importante el centro, ya, esto se puso bueno. A nosotros, cuando nos enviaron el correo, nos crearon una sociedad, mira, aquí dice sociedad LA1, aparece como un dato, porque son tantos como esto, primera vez que se está haciendo, por lo tanto se tuvo que abrir mucho. Y crearon sociedades por sección. Por ejemplo, en la segunda sección tengo yo la LA02 y la otra sección la LA03. Por lo tanto, cuando voy a crear el material, acá me aparece. Entonces lo voy a crear en la sociedad LA01. LA seguramente debe ser de Los Ángeles, una cosa así, ¿ya? Entonces, eso hay que ponerlo, ¿ya? Hay que ponerlo ahí para no ponerlo en otro lugar, ¿ya? Esa es la única. Almacén, veamos. ¿Ya? Almacén. ¿Ya? Y aparece una serie de almacenes. Aparece una serie de almacenes acá que nos crearon a nuestras sociedades, ¿ya? Y el almacén que vamos a crear, o sea, donde nosotros vamos a incorporar este material, es el almacén de misceláneos. Aparecen varias cosas, como productos terminados, por ejemplo, entre otras cosas, pero el que vamos a utilizar va a ser el de misceláneos, que va a ser donde se va a almacenar este material. Organización de venta, busquemos. También, organización de ventas LA01, ¿ya? Nos pidieron esto, nos pidieron que utilicemos las sociedades que nos corresponden, ¿ya? Y ahí está, solamente eso. Esa es la única precaución, ¿ya? Esa es la única precaución para no cargarle a las cosas que habitualmente se hacen, generalmente se hacen en el DL00 y todo eso, ¿ya? Entonces, cuando se crea el material, hay que tener como esa consideración. Hay que tener esa consideración. Es una mezcla, ¿eh? Es una mezcla. Yo tuve mis dudas cuando asignaron esas sociedades, pero cuando se crean los materiales hay que tener en cuenta eso. Entonces, denominación, PLC, 1200, DC, Siemens. Y lo mismo, aquí yo debo dar solamente Enter nomás, ya no doy grabar hasta el final. La unidad de medida es cada uno.
grupo de artículos. Y mira, está marcado en rojo, no son muchos los campos que se llenan. Grupo de artículos, dice bicicleta, no útil, como utilitario, pongámoslo en ese grupo. Mira, voy a dar un enter. Un enter y pasó a organización de venta 1. Mira, estaba en datos base 1 y me tiró la pestaña venta 1. Buena. Es decir, cuando yo doy enter, me va tirando ciertas cosas. Dice clasificación, esto tiene que ver con los impuestos. Pongámosle 0 a todo, le ponemos 0 nomás, ¿ya? No es relevante para lo que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Vamos a poner 0, vamos a poner 0 y vamos a dar un enter. Ya. Mira, me tiró organización de ventas 2. Veamos. Grupo estadística de materiales. Grupo estadística de materiales. No, no. Mientras no esté en asterisco, de hecho yo podría aquí pararme en uno de ellos y dar enter. Y mira, me tiró a ventas general centro, al tiro. Entonces veamos si hay algo que está en rojo. Aquí. Me paro en alguna parte de ahí y doy enter. Me tiro a compras, ¿ya? Y acá en compras, aquí quiero revisar, a ver. Grupo de compras. Norteamérica, Europa. Mira, Norteamérica vamos a poner, ¿ya? Por eso en la sociedad LA, yo pienso que no lo enlazaron como con lo otro. Pero bueno, ya. Norteamérica. Podrían no haberlo puesto, ¿ah? Y igual hubiera pasado. Deja darle un enter. Enter. Me pasó, estoy en planificación de necesidades. Tipo de MRP. Tipo de MRP. Vamos a abrir y el tipo de MRP es PD, planificación determinista. PD. Siempre se escoge ese. Voy a dar un enter. ¿Ya? Planificación de necesidades. Planificación de necesidades, la opción que me aparece ahí. Me paro, doy un enter. ¿Ya? Cálculo del tamaño del lote. Y el cálculo del tamaño del lote selecciona la opción X. ¿Ya? Me paro nuevamente ahí y doy un enter. Que bueno, me pasó datos generales de almacenamiento 1. Veamos. Veamos. Si voy a pararme en alguno de ellos y le voy a dar enter. Y me dijo contabilidad 1. Veamos contabilidad. Contabilidad. Sector. Accesorios, pongamos. Déjame darle un enter aquí, a ver. Categoría de valorización. Ya, mercadería, 3100. Déjame darle un enter. Precio estándar. Y aquí tengo que ponerle un precio. Un precio al PLC. El PLC pongámosle $1000. ¿Ya? Le ponemos 1000, le ponemos 1000. Enter. ¿Ya? Y mira, y abajo me dice moneda local convertida a otras monedas usando el tipo y le pongo guardar. ¿Listo? Y al poner guardar se creó el material PLC 1200 DC. Y eso es todo. Es decir, el enter me va dando si yo voy pasando o no, o me dice dónde yo tengo que agregar algo, pero son cosas como mínimas, ¿ya? Y con eso yo creo un material. ¿Y de qué me sirve eso? Me sirve que si yo, por ejemplo, voy a crear ahora hago una orden de mantenimiento, ya tengo un componente creado. Si en vez de coger al robot, por ejemplo, escribo el gabinete ese que creamos, ese equipo, puedo escoger de que hay que hacer el cambio del PLC. ¿Cachai? Y también funcionaría impecable, es decir, podemos contextualizar nuestro SAP de acuerdo a nuestras realidades. Ya lo podemos hacer. Imagínate que si a lo mejor fuese un área mecánica, podría agregar rodamiento, máquina, un auto como equipo, por ejemplo, y de esa manera verlo. Y por último, hay una parte que dice acá visualizar órdenes PM. En visualizar órdenes PM, aquí yo visualizo todas mis órdenes, las históricas, por ejemplo, todas las que se han ejecutado. Eh, y aparece una nomás. ¿Ya? ¿Ya? Y eso es porque yo, con este usuario de esta sección, yo utilicé otras cuentas. Y esta quise verla para ver si habían problemas, por ejemplo, y generaba, y así que funciona impecable. Las nuevas cuentas funcionan bien desde el punto de vista de la generación de cosas y todo. Y tiene solamente esta orden creada. Cuando uno las visualiza, las órdenes PM, y hay más de una, aparece un listado y aparecen todas, y ahí uno las puede seleccionar. También aparecen criterios, por ejemplo, uno puede seleccionar las órdenes por autor, ¿ya? ¿Quién fue la persona, por ejemplo?
Y así, por ejemplo, un alumno dice, profesor, yo hice mi orden, ¿y cuál es su usuario? Ah, usted lee tanto, tanto, uno busca y ahí va a decir el tiro si cuál creó. Uno sabe que para usted y puede verla, o puede verlas todas, ¿ya? También de esa manera, ¿ya? Em, bueno, la verdad que podríamos estar toda una tarde hablando de esto porque es como bastante entretenido y es súper abierto esto. Em, yo creo que estamos ya en honor al tiempo, ¿cierto? Dudas, preguntas. Henry, acá Alex Poblete de Valparaíso. Ya, Ya. Una duda que me quedó es con los cambios de equipo, por ejemplo, ya. ¿afecta a los estudiantes de otras sedes que tengan el mismo código o No, producto de ese? No, ya. no, Ujú. solamente tu afecta en ese grupo que crearon, a los nerds del tanto al tanto nomás. Ah, ya, Te afecta a perfecto. ese nomás, ¿ya? Ya, Hubiese sido bacán, por ejemplo, haber hecho la modificación como a todos, así, ¡fum! Al tiro. Y estamos en eso, ¿ah? Estamos en un proyecto de poder hacer como un aporte, de poder modificar, tratar de modificar como todo, pero más a futuro, un proyecto que tenemos con SAP. Pero no es difícil, la modificación de equipo es facilita, y es 02 y es que termina en 99, le ponen el robot y al otro le ponen una maqueta, por ejemplo, o algo más asociado como al mundo laboral, puede ser el gabinete, ya. algo, piensen Sí, en un área en particular dentro de este mundo de las bicicletas, pero la podemos hacer como algo relacionado con la automatización, y a partir de eso nos correcto. genera las órdenes de mantenimiento y todo eso. Correcto, porque mi Sí, pregunta apuntaba a que tú creaste en el 999 y en el 998, ¿verdad? sí, Y sí. yo podría hacer, estaba pensando, digamos, que tal vez si yo creara uno, a lo mejor podría afectar el que tú habías creado recién, No, en algunos cambios. no. Entonces, no, ya, No, ok, no lo afecta. De hecho, podríais consultarlo, ¿ah? Yo creo que lo que podrían hacer es verificar su, sus cuentas, ¿ya? Y ver eso. Pero no uno lo modifica, ya, porque a no ser que sean los mismos mandantes, porque este es el mandante 220. No sé en qué mandante, por ejemplo, está el que tienes tú. Habría que verlo, ¿ya? Pero si no, bueno, si fuera así, mucho mejor, po. Si no, sí, tengo otro eh, mandante, el 225 tengo yo. Sí, claro, ya, 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 perfecto. ahí me queda claro, ya, ok, muchas Sí, gracias, Henry. sí. Y ese paso del cambio, yo pienso que hay que hacerlo, ese lo hacemos nosotros, o sea, que lo hagan ustedes ese cambio. ¿Sabes por qué? Porque para el estudiante es como la contextualización, nosotros la hacemos en el sentido de poder modificar eso, de modo que después el estudiante no ya juegue con los códigos y genere la orden de mantenimiento y todo. La creación de material la pueden hacer los estudiantes, ¿ya? Pero ahí es bueno que ustedes hagan el cambio de eso del equipamiento y ponerle el robot y ponerle lo otro, o lo que a usted se le ocurra, puede ser algo bien interesante, u otro sistema que haya, por ejemplo, eh, y hacer la modificación de uno de esos tantos equipos, sobre todo esos ventiladores, y cambiarlo, ¿ya? Sí, Henry, Muchas tenemos gracias. una pregunta en el chat y ahí del ¿ya? profesor Chan, que también tiene levantada la mano, así que ahí aprovechar de saludar al profesor Chan de Iquique. ¿Cómo está, don Nelson? ¿Aló? ¿Se escucha? Hola, hola, sí, cuéntenos. Ya. No, lo que pasa es que era con respecto a lo que decía el profe Alex, que, y justamente con lo que corrigió don Henry, que, claro, teniendo el mismo mandante, van a tener los mismos equipos. Entonces, en este caso, en este caso yo que tengo el 220 también, ya tengo el equipo 10.999 modificado. Ah, lo digo, que buena, 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 Claro, buena. entonces va a ocurrir eso. Y Lo de otro, hecho, por claro, y ejemplo, de hecho, podríamos claro, tirarle dale. este ejercicio porque, o sea, ¿cómo lo he visto que lo hacen en otra área? En otra área lo que hacen para poder hacer el seguimiento, como cada alumno tiene un número de estudiantes asignado, eh, trabajan exclusivamente con ese número de estudiantes. Entonces, todas las actividades, como terminan en XXX, que es asignado Claro. al número de usuario, se hace el seguimiento a través de ese número. Entonces, quizás, por ejemplo, pensaba que esta actividad de hacerle el cambio, de modificar el activo, podría estar asociado directamente al estudiante y que cada estudiante haga su propia modificación. O sea, este ventilador
Ya no se va a llamar ventilador, ahora va a ser el robot Emil, por decirlo. Claro, no, sí, yo lo he visto también que hacen eso, pero ¿sabes qué? Yo no lo quise hacer así porque eh, eh, vi Global Bike, dentro del punto de vista de la sección, como que es una empresa real, que tiene el robot, y tiene tales cosas nomás, ¿ya? Eh, eh, y no que cada uno cree su propio robot, porque también podría también inducir de que, oye, puedes crear los activos que tú quieras. A no ser que se diga, mira, esto para efectos didácticos, usted va a crear esto. Pero sin embargo, si tú creas un solo robot nomás, uno solo, todos pueden hacer la orden de mantenimiento que sea necesaria contra ese mismo equipo. Pero sí, lo que es bueno que cada uno haga es crear un material. Entonces tú puedes asignarle, por ejemplo, eh, conductores de tales características, eh, eh, no sé, y otros elementos, que cada uno cree, por ejemplo, tú haces una tabla y ahí le pones el usuario, creen los materiales. Lo que sí es importante que el acto repetitivo, ayuda mientras más órdenes generen, mientras más materiales se creen, por ejemplo, y practiquen con eso, más diestros se van poniendo respecto al uso del SAP, van surgiendo más dudas, y se pueden ir aclarando. Ahí hay otra manito levantada. La verdad es que no tengo la opción de ver aquí. A ver. Está Cristian Jerez, ¿cierto? Levantó la mano. Eh, Sí, hola, buenas tardes. hola, hola. Profesor, una consulta. Yo estoy acá en Osorno y básicamente era con la potencia que tiene esta aplicación SAP, está la posibilidad tal vez de crear un macro usuario que sea INACAP y en la ubicación técnica comenzar a designar las ciudades donde estamos y llegar a tal Ah, punto de llegar a crear una base de datos real donde en Osorno, por ejemplo, en el laboratorio 5 lo mencionaba ahí, tenemos el robot 120. ya, ya. ¿Se puede con el usuario que tenemos? No. No, no porque esto lo parametrizan en Estados Unidos, en la Universidad de California, Ah, ya. y viene separado. Entonces, cuando carga la plantilla, entonces nosotros estamos en un proyecto paralelo a todo esto, porque teníamos la misma inquietud. Entonces, nosotros estamos trabajando en un proyecto para proponerle a SAP, a Alemania, decir, ¿sabes que necesitamos que nos carguen esto, esto, esto? Entonces, cada vez que alguien eh, diga, eh, tenga la alianza, digamos, y pida nuevos usuarios, ya venga cargado el robot y venga todo eso. Porque de una u otra manera, SAP, si tú lo fijas, lo ves, por ejemplo, está pensado como en lo financiero y lo contable. Por eso estaba lo que decía el otro colega de que los separaban y todo, y nosotros tenemos como pocas cosas, y por eso viene esto de poder irlo modificando y todo eso para poder contextualizarlo, ¿ya? Y hacerlo como más, por ejemplo, acorde a la realidad, por ejemplo, minera, de los salmones, por ejemplo, al sur, y poner algo, o si estuviera los más de la costa, por ejemplo, el lado de Concepción, tal vez para el rubro pesquero, o del cemento, alguna máquina como eso, no sé, pues entonces uno puede ir contextualizando y poniendo los equipos precisos de modo de trabajar en un contexto que no tenga que ver a lo mejor con la bicicleta. Entonces, por eso le ponemos nosotros el robot o le ponemos un gabinete y todo eso. ¿Ya? Claro, Ahora, porque ¿sí? este mismo SAP yo lo vi trabajando en el área sanitaria, que es de donde yo vengo, y ahí el dueño de la empresa que yo le trabajaba tenía más de una concesión dentro de Chile. Entonces Claro. aparecimos todas las compañías, estábamos todas ahí metidas en un solo SAP, y si alguien necesitaba, qué sé yo, algún elemento que pudiera estar en Sí. otra ciudad, Mm. llegaba y se iba a buscar. Claro. En ese caso, claro, lo que pasa es que ahí pertenecen a la misma sociedad. Por ejemplo, cuando uno pertenece a una misma sociedad en SAP, uno puede hacer eso porque tiene una sociedad, y la sociedad tiene varios centros o plantas, y cada planta tiene varios almacenes. Entonces yo puedo Claro, ir y pedir en un almacén que está en otra ciudad y todo eso. Eso se puede hacer. sí, Pero acá son sociedades apartes. Entonces, pero sin embargo, si tú entras y ves los centros, aparecen varios dentro de ahí. Y lo que estamos haciendo nosotros es poblar, por ejemplo, en este caso, cuando creamos un material con el de Mixelanio. Pero ojo con eso, que nosotros podemos crear un material, pero no podemos ingresar la existencia. ¿Cachai? Es decir, podemos crear el material,
¿ya? Y lo más probable es que ese material sea proporcionado en la práctica, ¿cierto? La misma empresa que hace el trabajo va a proporcionar el material o algo. ¿Por qué? Porque si yo creo un material en SAP, se fijaron que en ninguna parte yo ingresé el valor del material, pero en ninguna parte me dejó ingresar la cantidad. El stock, claro. No, no, porque no puede, porque se supone que es contrafactura, contra orden de compra, a la buena. ¿Se imaginan? Yo creo un material SAP, ya, ¿cuántos quiero? Ah, le voy a poner 20 PLC. ¿Y de dónde sacaste plata para comprar 20 PLC? No, si eso se ingresa cuando llega la factura o la orden de compra aprobada, hay todo un proceso para eso. Pero ¿qué es lo interesante cuando tú creas el material? Al menos cuando creas la orden de mantenimiento, la parte de componentes, tú lo puedes agregar. Y va a generar una reserva para la orden, para el almacén de misceláneo. Va a generar la reserva. Y va a quedar en eterna como reservado a la espera de la compra. Pero eso es interesante porque eso puede generar después que tú manualmente generes una orden de compra para esa necesidad. O si se tuvo que decir a la empresa que hizo la calibración, por ejemplo, un representante de ABB, y tú le dices, no, pongan ustedes nomás la parte que falló, y después se lo tienes que pagar, en la orden de mantenimiento consta componente utilizado, tal cosa. Por ejemplo, brazo o cable, tanto. Entonces, ese es como el propósito. ¿Sí? Y trata de practicar harto. Yo otra vez subí unos videos incluso a YouTube después porque los chiquillos de repente querían ver desde el celular. De esto, así que si tienen duda, me escriben porque yo estuve practicando la primera partida al revés para poder precisamente tener un poco de bagaje respecto de cómo y a los alumnos les fascinó esta cuestión a los estudiantes. Y de otras carreras también, ingeniería eléctrica, todo porque supieron de qué estaba esto, ellos saben de que no es curso y algunos han hecho prácticas, por ejemplo, y se dan cuenta que SAP es importante y no siempre tienen la posibilidad de aprenderlo. Entonces lo ven como un valor agregado. Entonces, Así es. Chan, por acá, una consulta, última consulta. ¿Qué módulos recomienda usted visualizar directamente gestión de materiales Esos y dos. gestión de activos? Sí, gestión de materiales, el material management. Material management es importante y gestión de activos. Uno de los más importantes, el de materiales, porque, por ejemplo, y sobre todo este que dice visualizar resumen de stock. Cuando yo visualizo el resumen de stock, por ejemplo, el material, la bicicleta, el DXTR1000, por dar un ejemplo, la bicicleta, y le doy a ejecutar, mira, no escogí nada abajo, centro, almacén, nada. Le puse el código nomás que ya me lo sé, y le puse ejecutar, 100, le puse 1000. Y le pongo ejecutar, me muestra la disponibilidad que hay de bicicletas, que era lo que decía el colega Osorno. Mira, aquí me dice todas las bicicletas que están en la planta de Heidelberg, por ejemplo, hay 120 en Alemania. En Estados Unidos hay 350, donde 250 están en la planta de Dallas y 100 en la planta de Miami. Entonces, me muestra la existencia y aquí en este modelo es interesante porque es donde uno puede mover cosas de un lugar a otro. ¿Se fija? Entonces, el resumen de stock. Ahora, también es importante que cuando nos enviaron el correo, aparece otro link, que es el link que está ahí abajo. ¿Ya? Ese link es la vista del Easy Access. ¿Qué es lo que es el Easy Access? Es también una versión de SAP, pero la vista como es la clásica, que es esta. ¿Ya? Y cuando es de esta manera, mira, ahí me fui es lo mismo, pero está de otra cáscara. Y está todo la orden de mantenimiento dentro de logística. Aquí en logística, y aquí hay que bucear, ¿ah? Logística, mantenimiento, gestión de mantenimiento, orden. Mira, ahí tiene separado. Crear en general. Aquí está. Y acá yo le voy a dar un botón derecho y le voy a poner añadir a los favoritos. Para no tener que hacer eso siempre. Entonces aquí me voy a ir a modificar los favoritos y le voy a poner crear orden, por ejemplo. Crear OT y lo doy enter. Entonces ya lo dejé agregado en los favoritos arriba. Y cuando uno crea en el SAP Easy Access, en esta vista a muchos les gusta desde el computador de escritorio. Mira que es distinta. Tiene algo diferente. Cuando uno crea en el otro, ¿se acuerdan que partíamos creando un aviso? En este no, mira. PM01, aquí yo escojo cuál es el tipo de orden de mantenimiento, ya el PM01, y acá, esta me gusta, mira, prioridad. Ya, interesante, mira, alta, por ejemplo. Pero ahí viene lo clásico. ¿Cuál es la ubicación técnica? ¿Cuál es el equipo? Incluso parece un modelo de orden, ¿ya?
Entonces era el DL, ¿cierto? El equipo que... equipos, ¿cierto? Ubicaciones técnicas. Ubicaciones técnicas. Cuando lo hago desde el Easy Access, la ubicación técnica, siempre la ubicación técnica. Y el equipo deja poner IRB, y miren, me aparece IRB. Ya. Y después de aquí le doy un Enter nomás. Un Enter. Y ahí, mira, me pasó el tiro. Y aquí le pongo, ¿cachai? Y ahí sí que lo que ya hemos hecho. ¿Ya? Lo que ya hemos hecho. Pero acá no se fue tanto en esa cosa del COT-M, la causa, el problema. ¿Se acuerdan que había una parte al final que en Fiori, que la otra plataforma pedía, cuando tú lo haces desde el Easy Access, no te pide eso de la causa, que problema, algo así que nos pedía donde poníamos un COT-M? Acá no, ¿ya? Lo único que acá cuesta, y que cuesta encontrar aquí, es el stock, el visualizar stock. Que acá fácilmente uno encuentra aquí, visualizar resumen de stock. Acá cuesta encontrarlo en el otro, en la otra vista, ¿ya? Pero se puede, ¿ah? Igual, una vez que uno lo encuentra, tiene que irse a materiales. Una vez que uno lo encuentra, gestión de materiales. Lo deja al tiro en los favoritos porque cuesta pillarlo, mira. Gestión de stock, gestión de stock, entorno, a ver, entorno, stock, resumen de stock, ahí está, mira. Entorno, mira dónde está, en entorno, ahí estaba fondeado. Entonces, como pide resumen de stock, al tiro le pongo añadir favorito. Y así uno se va armando cuando trabaja en este SAP, que es similar a todo esto al otro SAP, al SAP anterior a este, ¿cierto? Que acá yo puedo ir agregando mis favoritos. Entonces, alguien le puede acomodar trabajar desde el PC, ¿cierto? O trabajar desde la tablet, ¿ya? Pero en ambos también, si uno se sabe los códigos, también puede hacer los códigos desde acá. Por ejemplo, MM02, modificar material. También uno funciona con los códigos. Yo puedo modificar un material, por ejemplo, ¿ya? Modificar, por ejemplo, el nombre, algún atributo en particular y todo eso, ¿ya? Y eso es. Si hay alguna otra duda. Ahí, por ejemplo, nosotros lo utilizamos en una maqueta de proceso industrial multibomba, dice el profesor Cáceres. Carolina Usuari, si tienen algún instructivo, ¿ya? Tenemos las clases de la capacitación, de la capacitación que se hizo en marzo, ¿ya? Y esta de ahora, que también está siendo grabada, por lo tanto, dice, en esta empresa virtual y con respecto a la actualización podemos modificar la estructura técnica, podemos modificar la ubicación técnica para apuntar directo a un objeto o equipo, crear, por ejemplo, mira, ¿por qué yo modifiqué Cristian Gel preguntaba eso, si no todos lo pueden modificar? Por ejemplo, yo traté de agregar equipos y como que estaba listo ya la cuota de equipos, entonces, por eso partí modificando el 999-998. ¿Ya? Y la ubicación técnica es código nomás, po. Lo que podría modificarle sería la glosa a la ubicación técnica. Sería como la glosa, en vez que diga shop floor, puedes ponerle en español. Por ejemplo, chancado, o no sé, o lo que sea, pero algo que tenga que ver con las bicicletas por último. Es decir, no sé, pues, puede ser sala de control o automatización, no sé, pues, taller, algo más contextualizado, pero se puede modificar. Materiales se pueden agregar hartos. Equipos, modificar. Sí. ¿Qué otra? ¿Hay alguna otra pregunta? A ver. Hay varias. ¿Cómo se carga documento en SAP? Ya. Dice cierto. Profesor Araya dice, ¿cómo se carga un documento? Bueno, en Fiori, acá de Global Bike, no te deja cargar documentos. No te deja cargar documentos porque es una base de datos muy grande, ¿ya? Entonces, como son muchos usuarios en todo el mundo, no sería capaz, lo mismo que imprimir también. Sin embargo, en el mundo real, digamos, sí te deja cargar los avisos, evidencia, te deja cargar imágenes JPG, te deja cargar en PDF y todo eso. Porque claramente cuando tú haces un aviso de avería,
tú lo subes contra evidencia, po. Subes imágenes, por ejemplo, del equipo defectuoso y cosas así, eso lo hace, ¿ya? Y la misma pregunta había surgido la otra vez y yo lo consulté con una amiga que trabaja en Antofagasta Minerals, y ellos ocupan Fiori, ya ellos hace poco ocupan Fiori con tablet y ahí me envió unas imágenes que ellos cargan archivos y todo eso. Por lo tanto, acá no podemos hacerlo, pero sí cuando se instala Fiori, digamos, en entornos reales, sí te deja cargar, por supuesto que sí, ¿ya? Porque son las evidencias, po. Son los protocolos de prueba, por ejemplo, si tú que estás haciendo mediciones eléctricas o algo y tienes que cargar el protocolo de pruebas, también lo puedes cargar ahí y todo eso. O la orden en Word de mantenimiento u otra cosa también. Se puede hacer. No acá sí, no acá no te da la opción, pero sí se puede en los entornos reales. ¿Sí? Y eso me parece ahí estaríamos, si no hay alguna otra pregunta, consulta. Bien. Bueno, agradecer la presentación, Henry, muy clara y como bien dijiste, esta quedó grabada y también con Catherine nos vamos a encargar de compartir con todos los directores de carrera la presentación anterior, que también está grabada para que los profesores la puedan visualizar y puedan tener ahí apoyo en el SAP. Así que nada, pues muchas gracias y estaríamos en contacto hasta la próxima. Que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias. Chao. Que les vaya muy bien a todos. Chao, chao. Chao. Chao, que estén bien.